Ahora sí vamos a iniciar con el curso de Historia del Perú y el tema el día de hoy a tratar es el periodo lítico arcaico. Número 1. Introducción. El periodo lítico arcaico es el primer proceso de la historia del Perú, el cual habla los primeros logros y avances de una sociedad autóctona que se formaba en territorio nacional. Pero para ello tenemos que remontarnos hace 12.000 años antes de Cristo, desde los orígenes de los primeros grupos humanos en América. Para ello tenemos que citar a 4 teorías relevantes que dan origen a las rutas que posiblemente hayan tomado estos grupos humanos rumbo hacia el nuevo continente llamado América. Antes de ello, cabe señalar cuáles fueron las causas que llevaron a estos grupos humanos a llegar a este nuevo continente. Primera causa, el cambio climático. Se estaba produciendo la última glaciación, llamada la glaciación de Wisconsin, lo cual motivó a la población humana a desplazarse hacia nuevos territorios, en este caso América. Las 4 teorías que vamos a citar guardan cierta estrecha relación acerca de este factor, de esta causa, el cambio climático, la última glaciación. Siguiente causa. Para aquellos tiempos, el hombre era un ser plenamente nómada. ¿Qué quiere decir esto? Que se desplazaba de un lugar a otro para buscar nuevos refugios y sobre todo alimentos para poder sobrevivir. Entonces pasamos a las teorías. Las teorías que proponen diferentes rutas rumbo a América son 4. La primera teoría se hace llamar la teoría asiática o de origen único. Características. Primer punto. Fue propuesto por el antropólogo checo-norteamericano Alex Erdika. Siguiente punto. Erdika sostiene que los primeros pobladores de América fueron cazadores asiáticos, los cuales migraron por el puente de hielo llamado el Istmo de Bering. Siguiente punto. Este puente de hielo, llamado el Istmo, se produjo en la última glaciación llamada Wisconsin. Siguiente punto. Erdika era partidario del origen monorracial del indígena americano. Siguiente punto. Esta teoría es la más objetiva entre las 4, que hasta hoy en día es de gran base científica para el conocimiento del mundo actual. Último punto. Esta teoría se apoyó básicamente en semejanzas antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindios. El color del cabello, los rasgos faciales como los pómulos, las cejas, el tamaño y la apariencia y la mancha mongólica. Por ello también muchos autores e historiadores señalan a esta teoría como la teoría mongólica. Segunda teoría, llamada la teoría oceánica. Características. Primer punto, fue propuesto por el antropólogo francés Paul Rivet. Siguiente punto. Rivet dice que aparte de los asiáticos, llegaron inmigrantes de la isla de la Melanesia y de la Polinesia, que se vieron obligados a cruzar el Océano Pacífico debido a la última glaciación. Siguiente punto. Señalan que la oleada migratoria se produjo en una condición estable, con la ayuda de pequeñas balsas. Siguiente punto. Y último. Su teoría se basa en ciertos rasgos biofísicos, datos culturales y lingüísticos entre los oceánicos y los americanos actuales.
Tercera teoría, la teoría autoctonista. Características. Primer punto, fue planteado por el antropólogo argentino Florentino Amellini. Siguiente punto, afirma que el hombre americano se originó en nuestro mismo continente como resultado de la evolución. Siguiente punto, basaba su teoría en restos encontrados en las pampas argentinas. Es por ello que él aduce que había encontrado restos de un hombre primitivo, al cual lo bautizó como el Homo pampeanus o Homo platensis. Cuarta y última teoría, la teoría australiana. Características. Primer punto, fue propuesto por el antropólogo portugués Mendes Correia. Siguiente punto, su teoría tiene mucha similitud con la teoría oceánica. ¿Por qué? Porque se vieron obligados las oleadas migratorias humanas a cruzar el Océano Pacífico. Siguiente punto, cruzaron con la ayuda de pequeñas balsas. Estas oleadas migratorias provenían de Australia para llegar a Tasmania, quienes recorrieron por varios siglos las costas de las Antárticas para arribar en la Tierra del Fuego y luego llegaron a poblar la Patagonia, que se encuentra en lo que hoy en día es el territorio de Argentina. Y como último punto, esta teoría se basa que se encontró similitudes físicas, lingüísticas y etnográficas de los indígenas de la Patagonia y de la Tierra de Fuego con los aborígenes australianos. Entonces, estas cuatro teorías dan a conocer cómo las oleadas migratorias humanas llegaron o qué ruta tomaron para habitar el continente de América. Posterior a ello, se empezaron a diseminar, a desplazarse en pequeños grupos por toda América y así habitar. Y así, un determinado grupo de migrantes humanos llegaron al Perú, dando por iniciado el periodo lítico. Número 2. Periodo lítico. Concepto. Fue un periodo en el que el hombre, llegado al Perú, se dedicó a la caza y recolección para poder sobrevivir. Características. Primer punto. El periodo lítico se desarrolla del año 13.000 a.C. hasta el año 7.000 a.C. Siguiente punto. Presencia de la megafauna, tanto en lo que vendría a ser el ámbito de las especies de los animales. Siguiente punto. El hombre era cazador y recolector. Siguiente punto. El hombre era un ser nómada, debido a que se desplazaba de un punto geográfico a otro punto geográfico. No tenía un lugar estable. Siguiente punto. La economía era depredadora, claro, porque su instinto lo llevaba a recolectar y a cazar. El arte rupestre era su máxima expresión del conocimiento. Siguiente punto. Desde el Pleistoceno hasta inicios del Holoceno abarca este periodo llamado lítico. Y por último, el uso de instrumentos de piedra de forma muy variada, utilizando diferentes técnicas, como la técnica del guijarro. Principales grupos humanos en el periodo lítico. El primero, los Pacaicasa. Características. Ubicados en la región política de Ayacucho. Utilizaron herramientas líticas consideradas las más antiguas
del Perú. Los Lauricocha. Características. Ubicados en la región política de Huánuco, fueron cazadores de camélidos en la Puna. Los Chivateros. Características. Ubicados en la región política de Lima, realizaron talleres líticos. Fueron los más grandes de la costa. Aplicaron diferentes técnicas como la que ya hemos señalado hace breves momentos, la técnica del guijarro y el estilo de la punta aguda de las piedras talladas. Los Toquepala. Características. Ubicados en la región política de Tacna, fueron los primeros en realizar las pinturas rupestres de un chaco. ¿Qué es un chaco? Es la representación de la cacería de camélidos, o sea, en este caso de llamas, de alpacas, de vicuñas, de guanacos. Los Paiján. Características. Ubicados en la región política de La Libertad. Aplicaron y utilizaron técnicas como la punta de proyectil en las piedras. También se encontraron restos óseos de mujer y de niño. Los primeros ubicados en la costa del Perú. 3. El periodo arcaico. Definición. Es el periodo de transición en el que el hombre pasa a desarrollar una economía productora al descubrir la agricultura y la ganadería. El periodo arcaico, cabe señalar, se desarrolló entre los años 7000 a.C. hasta el año 1900 a.C., hasta el inicio de las primeras culturas panandinas o culturas pre-inca. El arcaico se divide en dos etapas, el arcaico inferior y el arcaico superior. A. El arcaico inferior. Características. Primer punto, la extinción de la megafauna. Producto de los cambios climáticos generaron que muchas especies pasen a extinción. Segundo punto, fin del Pleistoceno, que vendría a ser la etapa de la última glaciación. Siguiente punto, el incremento de la temperatura. De una condición climática baja, producto de la última glaciación, ahora el incremento de la temperatura va a ser gradual hasta mantener una temperatura estable o rígida. Siguiente punto, aparición de la horticultura y los inicios del pastoreo. La horticultura vendría a ser la agricultura incipiente, la agricultura formativa, mejor dicho. Y el pastoreo vendría a ser la actividad o ganadería formativa, que recién se está iniciando. Y como última característica tenemos el seminomadismo, que quiere decir que el hombre está en un trance de pasar a nómada a sedentario. Es decir, está buscando lugares fijos, estables, donde habitar. Ojo, hay que recordar que el hombre, para poder encontrar un lugar fijo y estable, tiene que cumplir condiciones básicas. Número 1, tener recursos con el cual alimentarse. Proveerse de recursos ganaderos. Es por ello que se forma el pastoreo. Y punto 3, fortalecerse dentro de un ámbito social más complejo, es decir, una sociedad basada entre 10 a 20 integrantes. Principales grupos del arcaico inferior. El hombre de Santo Domingo. Descubridor fue el antropólogo Friedrich Engel. Tiene un tiempo remoto este grupo de 6800 años antes de Cristo. La ubicación donde fue hallado estos vestigios
fue en la región política de Ica, en la ciudad de Paracas. ¿Cuál es la relevancia, la importancia de este grupo? Fueron los primeros en formar las aldeas. Es decir, que el hombre estaba en pleno trance para llegar al sedentarismo. También tenemos a otro grupo dentro del arcaico inferior. Es el hombre de Chilca o los Chilca. Su descubridor fue el arqueólogo Friedrich Engel. Su descubridor fue el arqueólogo y antropólogo Friedrich Engel. La fecha en la cual se desarrolló esta pequeña sociedad fue hace 3600 años antes de Cristo. La ubicación geográfica, los vestigios fueron hallados en la región política de Lima. La importancia, el gran aporte que se llegaron a descubrir fueron las primeras aldeas en la costa, pertenecientes a este periodo. Pasamos al siguiente grupo, que vendría a ser los guitarreros. El descubridor fue Thomas Lynch. La fecha o la cronología o la antigüedad de esta sociedad, 3000 años antes de Cristo, ubicados en la región política de Ancash. La importancia de este grupo fueron los primeros horticultores, o sea, los primeros en sembrar el producto, sobre todo del frijol. Pasamos al siguiente grupo, dentro del arcaico inferior, el hombre de Piquimachay. El descubridor fue el antropólogo y arqueólogo Richard McNeish. La cronología de esta sociedad se remonta a 3500 años antes de Cristo. La ubicación geográfica de los vestigios es en la región política de Ayacucho. La importancia de esta comunidad fueron los primeros en domesticar roedores domésticos. Fueron los primeros en domesticar roedores como el cuy y animales auquénidos como la llama y la alpaca. Ahora sí, pasamos al punto B, el arcaico superior. Características. Primer punto, desarrollo de la agricultura y ganadería. Siguiente punto, aparición de las clases sociales. Es aquí donde ya se van a segmentar por actividades, roles y nivel de experiencia dentro de una sociedad más compleja. Aparición de los estados pristinos. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Vendría a ser segmentación por posesión de riquezas. Quien tiene mayor posición de tierras es aquel que tiene mayor poder dentro de la sociedad o dentro de la comunidad. Desarrollo de una economía productora. Es aquí donde ya se está llegando al máximo apogeo de la actividad de la agricultura. Ya no horticultura, sino agricultura, con semillas más trabajadas. El sedentarismo. El hombre llegó a su plenitud. Habitar un lugar estable para su existencia total y la de toda su familia. El sedentarismo. Entonces el hombre llegó a su plenitud, a su estado de vida, para poder ubicar un lugar fijo para su especie y sobre todo para su familia. Y como última característica, la formación de aldeas y primeros centros poblados. Acá ya estamos hablando de formación de estructuras más complejas, ya no de pequeñas comunidades, de pequeñas sociedades, sino ya de una estructura social basada en pequeñas urbes. Entonces, así terminamos con las características. Las comunidades del arcaico superior. Tenemos a la tablada del Urim. Descubridora. Tenemos a la arqueóloga y antropóloga Josefina Ramos de Cox. La cronología de estos restos urbanos se remonta a 3500 años antes de Cristo.
está ubicado en la región política de Lima. La importancia de esta comunidad compleja es que aquí fueron hallados los primeros pobladores estables, plenamente sedentarios. Siguiente grupo del Arcaico Superior. Cerro Paloma. Fue descubierto por el arqueólogo y antropólogo Friedrich Engel. Los restos arqueológicos de esta comunidad se remontan al año 4500 a.C. La ubicación geográfica de esta zona urbana es en la región política de Lima. La importancia de esta sociedad es que fueron hallados los primeros monumentos arqueológicos de América. La comunidad de Huaca Prieta fue descubierto por el arqueólogo Julius Bird. La cronología de este sitio arqueológico se remonta a los 2500 años antes de Cristo. La ubicación geográfica se encuentra en la región política de La Libertad. La importancia de esta sociedad es que se encontraron los primeros sitios precerámicos. Ya estamos hablando de formación de cerámica, la expresión, los rasgos culturales manifestados en el arte, en la pintura, en el trabajo de evidencias concretas, de restos arqueológicos. Pequeñas cerámicas, cabe resaltar. ¿Qué relación existe entre la cerámica de esta comunidad llamada Huaca Prieta y las cerámicas pre-inca? Que estas tenían menor dimensión, eran más sencillas y utilizaban menos colores. Tenemos también a otra comunidad llamada Kotosh. El descubridor fue el arqueólogo Seiichi Izumi Shimada. El tiempo cronológico de esta comunidad nos remontamos a 2240, nos remontamos al año 2240 a.C. La ubicación se encuentra en la región política de Huánuco. La importancia de esta comunidad es que dentro de los vestigios fueron hallados las famosas manos cruzadas, que vendría a ser el primer trabajo de escultura. Entonces, si Huaca Prieta tiene la primera expresión de cerámicas, Kotosh tiene la expresión de la escultura, la primera manifestación. Caral. Descubridor, o en este caso descubridora, la arqueóloga Ruth Shady, principal investigadora del proyecto en las ruinas de Caral. La fecha de este grupo arqueológico se remonta a los 3000 años antes de Cristo. La ubicación de los vestigios se encuentra ubicada en la región política de Lima, en la provincia de Barranca, en Sucre, de la cual nosotros llegamos a visitar con toda la comunidad institucional. Y por último, ¿cuál es la importancia, la relevancia de este grupo llamado Caral? Que se convierte en la ciudad, en la segunda ciudad más antigua de América, porque Bandurria vendría a ser la primera.